Primera parte. Sección 1. Cuando florezcan los cerezos. Cuando trato de recordar muchas cosas importantes ocurridas hace 35 años, naufragan en el mar sin fondo del olvido, en cambio otras, todavía más lejanas, se presentan a mis ojos tan vivas como entonces. Una de ellas es la imagen de Reid en el verano de 1914. Alrededor de la ciudad dormida en las horas de la siesta, se extendían los campos de labranza. En la lejanía, entre trigales, se dibujaban casi esfumados los campanarios y las agujas de las iglesias distantes. Los campesinos andaban por los barbechos, arando la tierra para las próximas cosechas. En aquella época todo se hacía con las manos. De los arados de chuzo tiraban pesados percherones, pues la mecánica no había penetrado en los rincones del Bajo Rin, que confinaban con Holanda. Dominaba ese paisaje, que suelen reproducir viejos grabados que adornan las paredes de las cervecerías, el castillo de los caballeros de Reid, señores feudales que dominaron durante siglos una comarca que más tarde se incorporó a Alemania. Es el paisaje de mi infancia, para mí el paisaje por antonomasia, al cual están ligados los recuerdos más lejanos que conserva mi memoria. Por esos campos, en medio de los bosques del castillo poblado de fantasmas medievales, discurrí muchas veces con mis primeros amigos. Ellos fueron testigos de mis curiosidades de niño, de mis juegos de adolescente y de mis amoríos de estudiante. En medio de la maravillosa paz de los campos, en una Europa que yo creía ordenada y organizada para siempre, he ahí que de pronto se echaron al vuelo las campanas de las iglesias anunciando la desaparición del tranquilo mundo de mi infancia. Por las calles desfilaban los campesinos llevando del ronzal los grandes percherones que arrastraban sus instrumentos de labranza. Al través de las ventanas de mi clase se filtraba el rumor de las multitudes congregadas en la plaza del pueblo, el estruendo de las bandas militares, y los gritos que sobresalían del confuso rumor llegaban hasta mí, tamizados por la lejanía. Voluntarios, al frente. Como una invitación impostergable, estas palabras penetraron profundamente en mi corazón. Las pronunciaban millares de alemanes a quienes conocía. Las repetían el herrero, el boticario, el librero, el zapatero, el tabernero, gentes sencillas que constituían para mí, en mi mundo familiar, algo así como los grandes árboles del castillo de los caballeros para el paisaje de Reid. Cuando florezcan los cerezos, regresarán a su hogar. Decía una proclama del Kaiser que se repetía de boca en boca, y aparecía fijada a las puertas del cabildo, en el mismo lugar donde antes se anunciaban las fiestas del patrono y se pegaban los edictos. Y en aquella tarde del verano, arrastrados por un entusiasmo desbordante, los alumnos del colegio nos echamos a la calle. Nos mezclamos con los campesinos que llevaban sus caballos del cabestro, con las mujeres que conducían sus niños de la mano, con los caballeros serios y solemnes a quienes saludábamos el domingo en la plaza llevando nuestras gorras casi hasta los pies. Los profesores, emocionados, marchaban con nosotros. Tendrían en la memoria vivo aún el recuerdo de épocas pasadas. Si no ellos, seguramente sus padres habrían luchado 45 años antes, en los campos de Francia, por la grandeza y la libertad de Alemania. Para ellos Bismarck era un dios de la guerra, y el Rin era un trampolín para dar el salto sobre Europa. Los niños y los jóvenes estábamos henchidos de imágenes patrióticas. Para nosotros Alemania era la patria por encima de todas. Su historia se había cuajado en centenares de castillos que a las orillas del Rin miran correr sus aguas, impasibles y tremendos como antiguos barones medievales. En las clases se nos había hablado 100 veces de lo que Alemania representaba en Europa, de la necesidad de que su espíritu, petrificado en las agujas de las catedrales góticas, se expandiera a todo lo ancho del mundo. Nuestros profesores eran reservistas del ejército, y en todos ellos, al lado de un intelectual, había un militar para quien las armas representaban algo todavía más grande que las letras. Nos habían puesto delante de los ojos la gloria de Alejandro. Nos habían contado la gesta de Julio César por la antigua Alemania. Nos habían hablado de Napoleón Bonaparte, cuyas águilas imperiales volaron por el mundo entero llevando hasta los confines de Rusia la gloria de Francia. Sabíamos por nuestros profesores la lucha de nuestros abuelos, y nuestros bisabuelos por unificar a Alemania, y formar de un conglomerado de principados diversos una nación tan poderosa que en 1870 hizo morder el polvo a los nietos de Napoleón Bonaparte. Teníamos un concepto entrañable de la patria. Ella no era solamente una imagen estática, como los campos de Reid con el castillo que domina los tejados de la ciudad, y el bosque milenario que desafía tranquilamente las tempestades y los siglos.
La patria era algo vivo que debíamos conservar a toda costa y conformar con nuestras propias manos. Su porvenir dependía de nosotros y nos sentíamos indisolublemente entrelazados a sus glorias pasadas. Entramos en una cervecería de la ciudad, frecuentada por los universitarios que tenían el privilegio de batirse, y ostentaban en las mejillas las cicatrices dejadas por centenares de duelos. Aunque no éramos todavía bachilleres, los profesores quisieron aquella vez compartir con nosotros un jarro de cerveza en honor de Alemania. Alemania bien valía un jarro de cerveza. Muchas veces, a hurtadillas, desafiando el castigo en la cárcel del colegio, nos habíamos reunido en aquel lugar para sentirnos universitarios. Ahora queríamos participar del entusiasmo que conmovía a todo el pueblo, queríamos marchar a la guerra, y obedecer las palabras del Kaiser, y volver a la patria cubiertos de heridas y de gloria cuando florecieran los cerezos. No pensábamos en la muerte. Ella no tenía importancia para nosotros, que apenas habíamos llegado a la frontera de los 17 años. Mientras oíamos los gritos de la muchedumbre que pasaba por la calle, y al lado nuestro, en otras mesas, los veteranos entonaban los viejos cantos guerreros que habían arrastrado a las generaciones anteriores más allá del Rin, discutíamos como personas mayores sobre el porvenir de Alemania. También estaba en juego nuestro porvenir. La guerra representaba no solo la ocasión de conquistar la gloria, sino el privilegio presente y perceptible de que las muchachas nos admiraran en la calle, de que en nuestra propia casa se nos considerara con respeto, de que en el colegio se nos habilitaran varios meses de estudio, y conquistáramos al fin la cinta negra y blanca de los bachilleres. La guerra era una gran dispensadora de favores, y ellos también contaban en nuestros cálculos al pensar en alistarnos como voluntarios. No sabíamos a ciencia cierta por qué se combatía, pero éramos alemanes, teníamos 17 años, las muchachas que en la calle nos miraban con admiración eran bellas, y eso bastaba. Me dejo arrebatar por mi entusiasmo de aquellos días, y bueno es que, como aviador, al fin y al cabo, comience a aterrizar. Pero tengo que empezar por alguna parte, y contra mi voluntad debo hablar de mí mismo. Nací en Duisburg, gran ciudad industrial, a las orillas del Bajo Rin. Las fábricas de maquinaria y artículos de acero se extendían a lo largo de los muelles, atestados de vapores, barcazas, grúas y pesados lanchones cargados de carbón, que se bamboleaban en el agua. Mi padre era dueño de una fábrica de instrumental para hospitales, y tenía grandes conexiones y negocios con el gobierno de Rusia. A raíz de la guerra ruso-japonesa, que desvalorizó el rublo, sus negocios, súbitamente, fracasaron y él, que durante toda su vida había trabajado en ellos, murió, en parte de pena, a comienzos de 1908. Decidió entonces mi madre trasladarse a Reid, donde mi abuelo materno tenía una fábrica de calderas, industria que fue importada a Alemania por un grupo de belgas entre los cuales figuraba mi abuelo. Los Dupuy fueron los primeros y los más famosos fabricantes de ese género de productos. Recuerdo nuestros juegos, con mis hermanos y algunos amigos, en las grandes calderas de la fábrica del abuelo. Entre mis recuerdos de aquella época refulge la imagen de una más grande que las otras, que un día fue sacada de la fábrica con cintas y flores, arrastrada por un tronco de 8 caballos percherones de raza belga, con destino a una ciudad lejana. Pero esto no viene al caso. La ciudad a donde nos trasladamos con mi madre cuando murió mi padre en Duisburg, es una de las más importantes de la provincia del Rin. Tiene muchas fábricas de tejidos e hilados y está unida con Mönchengladbach, fundada por unos monjes a comienzos del año 1000. Reid era una ciudad protestante, nacida a la sombra del castillo de los caballeros teutones que señoreaban aquel rincón de la cuenca renania desde hacía 10 siglos. Mönchengladbach era, en cambio, totalmente católica. Sin embargo, apenas podía distinguirse la frontera entre las dos ciudades que convivían alegremente, la una al lado de la otra, y que después de 1914 se fusionaron, y convirtieron en una sola con el nombre de Gladbach-Reid. Esto no duró mucho porque ni la una ni la otra quedaron satisfechas con aquella fusión, y a petición de los vecinos de Reid, patria de Goebbels, en tiempos de Hitler se les concedió otra vez su respectiva autonomía. Antes de 1914, la vida en Alemania era muy distinta de lo que es hoy. Imperaba un concepto rígido y jerárquico en las relaciones sociales, y la vida se ceñía a una pauta que parecía inmutable. El Kaiser reinaba sobre todos los alemanes, y su nombre representaba para un joven de aquella época algo tan imponente y poderoso como el de un dios de la guerra para los héroes de Homero.
En ese entonces, la instrucción en Alemania era oficial, pero no absolutamente gratuita, puesto que los alumnos debían pagar de acuerdo con las rentas fiscales que tuvieran sus padres. Los niños de extracción modesta, hijos de campesinos y pequeños burgueses del pueblo, tenían derecho a instrucción gratuita en las escuelas públicas durante 4 años de primaria, pero los hijos de padres ricos que pagaban impuestos al Estado, la instrucción primaria se extendía solamente a 3 años, pues se consideraba que los niños podrían seguir pagando los estudios de bachillerato, que comprendían 9 años en total. Uno de mis compañeros de clase y de primera comunión, en los primeros años de estudio, fue Goebbels, quien más tarde habría de desempeñar un altísimo cargo en la Alemania hitleriana. Lo recuerdo como si lo tuviera todavía delante en las bancas del colegio al cual ingresó gracias al apoyo que le prestaba una institución católica. Había padecido una parálisis infantil y no podía mezclarse en nuestros juegos, ni intervenir en las competencias deportivas, ni pasear por los campos y los bosques que trepan al castillo de Reit. Para ayudar a su madre, se encargaba por una pequeña suma de dinero de hacer las composiciones de los estudiantes perezosos. Tenía una extraordinaria habilidad para disfrazar el suyo propio, e inventar un estilo correspondiente a cada uno de aquellos compañeros. No me dejó la impresión de dotes excepcionales, pero tenía condiciones de inteligencia y de carácter que más tarde lo condujeron al puesto preponderante que ocupó en el Tercer Reich. Desde niño estaba abrumado por complejos a cuyo desarrollo, tal vez sin quererlo, contribuimos sus compañeros de clase. Era tímido, enfermo, desgraciado, de origen modesto, y no estaba en el colegio gracias al dinero de sus padres, sino, en cierto modo, en virtud de la caridad o la generosidad de una institución católica. Muchos años más tarde, cuando era ministro de propaganda del Reich, le devolvió el dinero que había invertido para costearle sus estudios, y se convirtió poco a poco en un implacable enemigo del catolicismo. Cuando al estallar la guerra solicité como voluntario mi ingreso en el ejército, Goebbels tuvo que permanecer en el colegio porque su enfermedad no le permitía alistarse con sus antiguos compañeros de clase. Esto dejó en él un resquemor imborrable. No alistarse en los ejércitos del Kaiser que iban a pelear contra Francia por la grandeza de Alemania, constituía una desgracia para un joven de aquella época. Bullía en nosotros este sentimiento cuando mirábamos con cierta conmiseración a Goebbels, quien tendría que permanecer sentado en los bancos del colegio mientras nosotros llevaríamos el pendón del Kaiser por los campos de Europa. La vida estudiantil en Alemania era una preparación para servir a la patria, y para servirla en la guerra. El estudiante era un militar en potencia. La consideración que le dispensaba el pueblo, nacía de esta circunstancia. Ser bachiller tenía el privilegio de prestar solamente 1 año de servicio militar, a tiempo que los ciudadanos que no habían hecho estudios secundarios debían permanecer 3 años en los cuarteles del Estado. El título de bachiller implicaba ciertas prerrogativas casi nobiliarias, porque asimilaba el estudiante a oficial de reserva. Al terminar el 6º año de bachillerato podía ponerse pantalones largos, lo cual era poca cosa si se compara con el derecho de exigir a los profesores que de ese momento en adelante lo trataran de usted, y no de tú como al niño que había sido hasta la víspera. Al terminar los 3 años de estudios que completaban el bachillerato, podía entrar a formar parte de las fraternidades, frecuentar las cervecerías y fumar cigarrillos. Hacer estas cosas cuando aún se era colegial de los primeros años a quien los profesores decían de tú, hubiera acarreado el castigo en la cárcel del colegio. Sin embargo, el pasar por aquel recinto no representaba un desdoro o una humillación, sino un título casi honorífico a los ojos de las muchachas a quienes seguíamos por las calles, desde lejos, solicitando el favor de sus miradas o de sus sonrisas. En la época en que soñábamos con ser bachilleres y académicos, los de las clases menores hacíamos a veces escapatorias para tomar cerveza como lo hacían nuestros ídolos los universitarios en otras ciudades de Alemania. Al otro día, los profesores se hacían los de la vista gorda ante nuestros rostros soñolientos, porque al fin y al cabo ellos también habían sido colegiales. Ser universitario y miembro de una sociedad estudiantil, de algunas de las cuales solo podía formar parte la nobleza, acarreaba en la Alemania de entonces la consideración de todo el mundo. A esas asociaciones, de tradición antiquísima, pertenecieron Goethe, Schiller y Eckermann, y las grandes figuras de la Alemania romántica. El Kaiser y los altos dignatarios del imperio eran miembros de alguna de ellas. Entre las principales estaban la de los Corps, muy vistosa y elegante, como el Borussia, de Bonn, y los Burschenschaftler.
Había otras fraternidades más modestas para quienes no contaban con los recursos de los nobles y los caballeros. El espíritu de esas sociedades estudiantiles se prolongaba a todo lo largo de la vida, y era admirable ver, en nuestro tiempo, cómo viejos veteranos de la Guerra del 70 y antiguos camaradas de armas de Bismarck se sentaban solemnemente a su mesa de la cervecería a recordar los tiempos de estudiantes, bebiendo cerveza y cantando canciones. Íntimamente relacionada con las fraternidades estaba la costumbre del duelo, a la cual permanecíamos ajenos los estudiantes católicos. Para nosotros era un sacrificio imponderable, pues no podíamos lucir, como los protestantes de las ciudades universitarias, largas cicatrices en las mejillas ni presumir de héroes ante las muchachas del pueblo. Quien, violando las prescripciones religiosas y arrastrado por el ímpetu de la juventud, se batía en duelo, tenía que recurrir al obispo, pero las autoridades religiosas permitían el duelo con careta, la cual cubría el rostro y evitaría las heridas. Dichosos tiempos de colegial, que todo el mundo recuerda como los más hermosos de la vida. Al promediar tercera primavera o comenzar el verano, hacíamos paseos al bosque con las muchachas del pueblo. Llevábamos guitarras y mandolinas, adornadas con cintas de colores pintadas por nuestras amigas o por nuestras novias. Cantábamos en coro bellas canciones que se remontan a las selvas de la Alta Alemania, como el Padre Rin. El mundo era encantador. El espíritu bronco de los señores feudales que levantaron las torres del castillo de Reid, presidía nuestras vidas y exaltaba un romanticismo que la guerra redujo a polvo, sudor y sangre. En las ciudades había talleres de artesanos, y mesones de campesinos cuyas hijas, a veces muy hermosas, se enamoraban de los estudiantes. No eran sus novias, pero eran tal vez más espontáneas, menos veleidosas, más románticas que aquellas, y recordaban la Dorotea de Goethe. Se llamaban las Pussy. Eran criaditas en las cervecerías, o venteras en los talleres, o mozas de labranza que al caer la tarde regresaban del campo con un pañuelo a la cabeza y una canción en los labios. Algunas no pasaban de un platónico enamoramiento, pero otras, más osadas, enseñaban a los muchachos a probar el amor. Una vez pasada aquella fiebre primaveral, formaban un hogar con artesanos y campesinos de su medio y se olvidaban de los estudiantes. No todo era felicidad, sin embargo. Los estudios eran severísimos, y los profesores, especializados en la materia que dictaban, tenían una dureza inclemente. Casi todos eran veteranos o pertenecían a la reserva del ejército, porque Alemania es un pueblo de guerreros, y a nosotros se nos formaba como a tales. En los exámenes finales del bachillerato su crueldad se extremaba. Para los cursos de humanidades teníamos que recitar, por ejemplo, 15 odas de Horacio y 150 versos de la Odisea o de la Ilíada. Uno de mis exámenes finales consistió en la versión al griego antiguo de un artículo extraído de un periódico alemán, donde se comentaba lo que se llamó entonces la aplanadora rusa, es decir, el ejército del zar que cualquier día podría rodar desde las vegas del Volea hasta las riberas del Rin. Cuando vuelvo los ojos hacia atrás, y recuerdo estas cosas que a muchos de mis lectores parecerán intrascendentes, millares de imágenes se agolpan en mi corazón y sentiría tristeza si las dejara escapar, sin retenerlas un momento para volver a mirarlas. Muchos años han corrido desde entonces. Muchos nombres de amigos y compañeros se han borrado de mi memoria, pero todavía me asalta a veces en sueños la imagen del niño que yo fui, frente a profesores serios y adustos que escuchaban impasibles la recitación de las odas de Horacio, y sin mover un músculo del rostro seguían mis explicaciones, entrecortadas por la emoción, de alguna página de Xenofonte. Sin embargo, cuando vuelvo los ojos hacia aquellos tiempos que arrastró el Rin hacia el mar junto con tantas cosas que me fueron amables, experimento la indecible melancolía de quien no puede repetir su historia y volver a ser niño. Aquel 4 de agosto de 1914 todos queríamos alistarnos como voluntarios. Pensábamos regresar a Reid cargados de laureles, señalados por gloriosas cicatrices y con presillas en los hombros. Cuando florecieran otra vez los cerezos. Casi todos, como era natural, deseábamos ingresar en los regimientos que lucían los uniformes más brillantes tras de los cuales se iban los ojos de las muchachas más bonitas, ser húsares, ulanos, coraceros, guardias de corps, para hacer tintinear las espuelas en las viejas calles de Reid. No tardaron en llenarse los cupos disponibles en esos regimientos, por lo cual cuando acudí a los cuarteles no quedaban plazas sino en la infantería y en la infantería de marina. Era un pequeño contratiempo. Tenía que conformarme con reducir el cuadro de mis sueños a una escala modesta, pero, al fin y al cabo, a la gloria se llega por todos los caminos.
No tardé en seguir el de Wilhelmshaven, base de la Marina de Guerra alemana, y puerto del norte cubierto de brumas durante casi todo el año. Al llegar allí, gracias al tiquete que gratuitamente se concedía a los voluntarios, sufrí mi primera desilusión. Pesados barcos se bamboleaban en las aguas de la bahía, grises, deslucidos, sombríos, y en los muelles los marineros contemplaban el mar con sus ojos azules velados por una extraña nostalgia. La ciudad no hervía de entusiasmo como Reid, ni desfilaban por sus calles los estudiantes con su gorra vistosa, y su guitarra y su mandolina adornadas de cintas de colores. No había caras conocidas en la muchedumbre silenciosa. Mis profesores, mis amigos, mis hermanos, habían quedado muy lejos y me encontraba solo con mis 17 años y con las alas caídas. Venció mi desconfianza y mi tristeza el sentimiento de ser un alemán, y además un muchacho que no quería regresar al colegio. 2 soldados, 2 gigantes de 1,90 m de altura, me miraron de arriba a abajo con benevolencia cuando llegué a las puertas del cuartel. ¿Qué quieres?, me preguntó uno de ellos. Alistarme en la infantería de marina, le contesté yo. Luego le extendí con orgullo mi tarjeta de voluntario, pues era un hombre que usaba pantalones largos, y adornaba su gorra con la cinta negra y blanca del antiguo reino de Prusia. Los profesores me decían de usted, como a un hombre, y no de tú como a los niños de los primeros cursos. Los 2 gigantes sonreían al mirarme. Uno de ellos exclamó, vuelve a donde tu madre, jovencito, porque todavía eres muy biche. Enrojecí hasta las orejas, de indignación y vergüenza. Insistí ante aquel par de estúpidos gigantes para que me dejaran franquear las puertas del cuartel y presentarme al médico, y algo debieron ver en mí porque me dejaron pasar. Me indicaron el camino de la enfermería, y en una oficina hallé a un anciano militar, de alta graduación, que me miró por encima de las gafas con aire simpático y complaciente. Le expliqué en pocas palabras lo que deseaba. Le dije que tenía derecho a ser oficial de reserva puesto que ya era bachiller. Me respondió con una voz que tenía un recóndito acento de desencanto. Mi querido joven, regrese dentro de 1 año y entonces hablaremos. Se abstuvo de examinarme, y al darme la mano para despedirse deslizó en voz baja una frase que me conmovió profundamente por contradecir la que hacía pocos días me había exaltado en las calles de Reid. El Kaiser había dicho, ganaremos la guerra antes de que florezcan los cerezos, y el médico me aseguraba ahora. No crea, joven amigo, que esta guerra terminará muy pronto. Ya tendrá tiempo de volver. Le encaminé a la estación y subí al tren, para regresar a mi casa. Cuando el largo convoy mordía furiosamente los rieles, y los postes del telégrafo pasaban raudos ante mis ojos, al través de las ventanillas, se acercó el conductor para solicitarme el tiquete que por descuido había dejado en el cuartel antes de salir. Este olvido constituía un fraude y un delito. El conductor me advirtió que debía descender en la ciudad de Bremen y arreglar mi situación. Había comandos militares en todas las estaciones de la línea, por lo cual al llegar a aquella gran ciudad alemana me presenté al comandante y le expliqué lo que me sucedía. El comandante era hombre comprensivo. Usted no tiene cara de robar al fisco, por Dios, me dijo. Usted es un hombre honrado. Extrajo del bolsillo una moneda de oro de 10 marcos y la hizo voltear entre los dedos. Tómela, agregó. Se la presto con mucho gusto, y cuando vuelva algún día por aquí, me la devolverá. No se preocupe. En casa me recibió mi madre con los brazos abiertos, llena de tristeza y alegría al mismo tiempo, porque pocos días antes habían salido para el frente mis 2 hermanos mayores, y tal vez la atormentaba el presentimiento de que uno de ellos no regresaría jamás. Volví al colegio, desencantado porque a los ojos de los hombres mayores que iban a la guerra, para los gigantes que guardaban la puerta del cuartel, para el médico que no había querido examinarme en Wilhelmshaven, para el comandante de la estación de Bremen, para mi madre y mis amigos, yo seguía siendo un niño. Durante mi corta ausencia habían ocurrido muchos cambios en el colegio. Se habían reunido en uno solo los 2 últimos años del bachillerato, y entre los profesores no veía las caras marcadas por las cicatrices, de los que me habían enseñado a recitar las odas de Horacio, y largas tiradas de los poemas de Homero. Los de ahora eran viejos y arrugados, tenían largas barbas en el rostro, y en los ojos, marchitos por la edad, se traslucía la tristeza de quienes sabían que ya no podían ir a la guerra. En mi clase no quedaban sino 3 alumnos y en un banco aparecía Govetz, mi antiguo compañero de primera comunión, solo, doblado sobre sus papeles y con su cara enfermiza. En la clase,
pues, solo quedaban un enfermo y un puñado de niños, Govets, y unos cuantos alumnos que no habían cumplido todavía 17 años. Llegaron del frente las primeras cartas de nuestros compañeros, que se mostraban felices. No más Horacio, decían, no más Cicerón, no más Xenofonte, no más Ovidio. Leyendo aquellos mensajes me consumía de impaciencia y no fue capaz de derrotar mi entusiasmo la noticia llegada unos meses más tarde en que se daba cuenta de que varios compañeros de clase habían caído en la famosa batalla de Flandes, que pasó a la historia de Alemania con el nombre de Cementerio de los Jóvenes Voluntarios. Al terminar la guerra, 11 de mis antiguos compañeros habían muerto en el frente. Durante 3 meses recorría el camino de mi casa al colegio con la cabeza agachada, procurando pasar inadvertido por las niñas que encontraba en la calle, o que permanecían sentadas en los bancos del parque, o asomadas a su ventana tejiendo medias para los voluntarios del frente. Cuando presenté los exámenes finales, indispensables entonces para ingresar como voluntario, uno de los temas que tuve que desarrollar versó sobre los pensamientos sobre la paz eterna, que inspiraban un libro reciente de Berta von Suttner, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Su libro se llamaba Abajo las armas y era una requisitoria contra la guerra, cuyos sistemas diezman y arruinan a la humanidad sin llevar otra cosa que lágrimas y desolación a todos los hogares. Yo participaba de esos sentimientos y comprendía que las guerras no resuelven ningún problema, pero me sentía inflamado de entusiasmo patriótico. Cuando presenté mi tesis, el antiguo oficial de reserva que era mi profesor, me dijo: «Está muy bien el estilo de su composición, pero sus ideas no me gustan. El contenido deja mucho que desear». Su juicio no me importó gran cosa, pues había pasado el examen y era bachiller académico, que era lo importante. A pesar de los ruegos de mi madre, deseosa de retenerme todavía un tiempo con ella, hice un nuevo ensayo para ingresar en las filas. Como no quería sufrir rechazos ni desaires, me presenté a la infantería, la más menospreciada de las armas por mis compañeros de clase. Tendría un casco con plumas, es verdad, pero no una guerrera de colores como los ulanos, o los húsares, o los coraceros, o los guardias de corps. Al presentarme en Aquisgrán, sede del Regimiento 25, me admitieron en el cuartel sin dilaciones ni trabas, porque los primeros meses de la guerra habían abierto profundas brechas en el ejército, y se necesitaban nuevos contingentes para llenar el vacío dejado por los muertos. En vez de la caricia tibia y suave del colchón, las mantas y las sábanas de que gozaba en mi casa, aquella primera noche en el cuartel recibí el áspero contacto de los colchones rellenos de viruta de papel, que se aplastaban y se llenaban de bodoques. Las 2 camas superpuestas a la mía, en el dormitorio de la tropa a donde aún los aspirantes a oficiales de carrera tenían la obligación de permanecer 15 días, estaban ocupadas por 2 campesinos torpes y burdos que se burlaban de mí. Salpicaban su lenguaje de interjecciones y de groserías. Yo no sabía que los hombres hechos y derechos pudiesen hablar de esa manera. Resultaban, pues, ciertos los temores de mi madre cuando al despedirme a víspera me había dicho, con lágrimas en los ojos, que me cuidara mucho de las malas compañías. Yo era ingenuo e inocente. Hasta entonces mis amores habían sido románticos y platónicos. Solo sabía que entre los hombres y las mujeres la principal diferencia consiste en que aquellos son fuertes y marchan a la guerra, y ellas son tiernas y permanecen en casa tejiendo guantes y abrigos para hacerles menos dura la vida en las trincheras. Sin embargo, los campesinos que llenaban el dormitorio del cuartel, y habrían de ser mis compañeros de marchas y de luchas, no eran mala gente. Había rudos leñadores, a quienes atormentaba la nostalgia de sus bosques y de sus montañas, viñateros de las orillas del Rin, marineros en cuyos ojos ingenuos espejeaba la luz que cabrillea en las azules aguas del río. Muchas veces se apiadaron de mi debilidad de colegial que tenía las manos blancas y sin callos, y cogían mi fusil y se lo echaban al hombro para aliviarme de su carga. Durante el entrenamiento nos hacían llevar a las espaldas sacos de arena que pesaban 60 libras, a fin de acostumbrarnos a los rigores de las marchas que nos esperarían al entrar en batalla, equipados con la tolda de campaña, las botas de remuda, la guerrera, el cinturón con cartucheras, el fusil, las granadas de mano, el abrigo y las vituallas. Pero pasaban los días y las semanas, mis rudos compañeros desalojaban el dormitorio del cuartel y marchaban al frente, y yo me quedaba más solo que antes. Se alejaban ellos entre una polvareda, marcando el paso, cantando sus antiguas canciones. Más tarde supe que mi madre había gestionado ante el comandante de la guarnición, amigo de mi casa, la demora de mi salida en dirección al frente. Porfié ante él,
Le mostré mi impaciencia por partir a las líneas de combate, y finalmente un día me anunciaron que debería salir con un regimiento que iba a ocupar sus posiciones en Champaña, en territorio francés. Mi madre vino a despedirse aquella tarde, cargada de regalos, y me colgó al cuello cruces y medallas para protegerme de los peligros de la guerra. Aun cuando era un soldado de veras, al arrancarme de sus brazos tuve que hacer un esfuerzo violento para contener las ganas que me asaltaban de llorar como un niño. El tren, gris y estrepitoso, partió en dirección a Champaña. No recuerdo con precisión muchos detalles de aquel viaje, porque en vez de mirar al través de la ventanilla el desfile de los campos, las granjas, los bosques, los molinos de viento, las ciudades que se apiñaban en la lejanía en torno de un castillo feudal o de las agujas de una catedral gótica, me miraba a mí mismo. La conciencia de mis responsabilidades de soldado me llenaba de orgullo. Estaba entre soldados, entre hombres, entre héroes futuros, y de ellos y de mí dependía la suerte de Alemania. Súbitamente se apagaron las luces, pues habíamos llegado a las trincheras. El tren detuvo su marcha, resoplando, y descendimos cerca de Saint-Quentin. Era noche cerrada y una nube blancuzca, traslúcida, ocultaba a mis ojos muchos detalles del paisaje. El cielo aparecía cruzado y asaeteado por las luces brillantes de las bengalas, y por el resplandor de las descargas de cañón que hacían temblar el aire. Nos alejamos del tren, cuya silueta no tardó en absorberse en la niebla. Aparecían dispersos por el campo, en camillas, los primeros heridos. Tenían aspecto de cadáveres. Estaban lívidos, cubierto el rostro por un polvillo que provenía de las canteras calizas de la región. Tenían el cuerpo destrozado, el rostro contraído en una mueca de dolor, el uniforme vuelto jirones, y producían pavor los lamentos y los quejidos de aquellos hombres que a la hora de la muerte se sentían débiles e indefensos como niños. A pesar de que en el cuartel nos habían informado que tardaríamos algún tiempo en entrar en combate, mientras se perfeccionaba nuestro entrenamiento, recibimos la orden de marchar a la línea de fuego, pues la batalla del Champaña estaba en pleno desarrollo, y era un abismo en el que naufragaban continuamente millares de soldados. Teníamos que reemplazarlos en el acto. No habían transcurrido las primeras 48 horas desde nuestra salida de Aquisgrán, cuando recibimos el bautismo de fuego. ¿Y qué fuego? En aquella batalla los franceses emplearon por la primera vez el trommelfeuille, como decíamos nosotros el fuego de tambor, que consistía en una descarga continua de artillería. Retumbaba sordamente, sin cesar un momento, como el redoble de 1000 tambores militares. El fuego se prolongó durante 2 días con sus noches, causando innumerables bajas en nuestro regimiento de novicios, 2 días con sus noches en que no pasamos bocado, y apenas tuvimos tiempo de beber unos sorbos del agua tibia de nuestras cantimploras. A los 3 días nos retiraron de la línea y fuimos relevados por tropas de refresco. La compañía estaba literalmente arrasada, y habían muerto casi todos los oficiales. Nos trasladaron a la tercera línea, detrás del frente, y antes de llevarnos al campamento nos hicieron pasar por el departamento de desinfección, donde dejamos los uniformes y la ropa interior infestados de piojos. Durante las 48 horas de permanencia en las trincheras, ellos fueron un tormento casi tan grande como el de la metralla que pasaba silbando sobre nuestras cabezas. En las trincheras habíamos mirado la guerra cara a cara. La guerra era el frío cortante de las madrugadas, el polvillo blanco de las canteras que nos irritaban los ojos, el estruendo de las descargas. Era arrastrarnos como topos, como alimañas, entre el barro de las trincheras, cubiertos de piojos que nos quemaban la piel, y asaltados por millares de ratas que poblaban las guaridas y los refugios subterráneos. La guerra era el pan duro que colgaba de la techumbre de la trinchera para que ellas no lo devorasen, pues compartían con nosotros lo que quienes no la han visto de cerca llaman la gloria de la guerra. Me hirieron 2 veces. La primera, muy levemente, me permitió permanecer unos días en el hospital del frente, en la Fère, mientras sanaba de una infección en la cabeza. Mi enfermera era una muchacha de mi edad, y había venido al frente por las mismas razones que me trajeron a mí. Era una colegiala, por lo cual hablamos, durante las horas muertas de la enfermería, de los exámenes, y los estudios, y las angustias padecidas frente a los profesores, y los paseos por los bosques y los campos del Bajo Rin, ahora tan lejano. La segunda vez que me hirieron fui trasladado a un hospital de Alemania, y allí comenzó otra etapa de mi vida de la que hablaré más adelante. Primera parte. Sección 2. Con las alas desplegadas.
Me saltaba el corazón en el pecho cuando oía zumbar los aviones en el cielo gris y lluvioso del invierno, o cuando en el verano cesaba el fuego en las líneas del frente, y las escuadrillas de uno y otro bando remontaban el vuelo y se trababan en singulares combates. Enterrado en la trinchera, con los pies hundidos en el barro, y los ojos enrojecidos por el polvillo de la cal, comido por los piojos y aturdido por el redoble de la metralla, me atormentaba el deseo de purificarme y redimirme en el cielo. La aviación era un arma privilegiada formada en un principio por gentes de la nobleza y militares en comisión que pertenecían a regimientos importantes, distintos, claro está, de la pedestre infantería. La aviación era la caballería del aire. A partir de 1915 la otra fue rápidamente desplazada por las armas modernas. Los aviadores comían pan blanco y no el de munición que se suministraba a la tropa, tenían los mejores alojamientos en campaña, gozaban de consideraciones especiales, les pagaban un sobresueldo y se consideraba que ellos cargaban con el mayor peso de la guerra. Cuando fui aviador me di cuenta de que esta es más miserable y triste en las trincheras que a cielo abierto, donde, por lo menos, se puede morir sin piojos, sin suciedad y con gloria. 3 veces había dirigido memoriales a mis superiores pidiendo mi traslado a la aviación, y otras tantas fui rechazado porque la infantería no podía prescindir de uno solo de sus hombres. Cuando me hallaba en el hospital, en Alemania, después de muchas dudas y cavilaciones, le escribí directamente al Kaiser, sin pensar que al dueño y señor de la tierra y la vida de los alemanes no podía dirigírsele un soldado como a un antiguo compañero de clase. De acuerdo con el protocolo de la corte, empecé la carta de esta manera. Serenísimo, omnipotente emperador y rey, benignísimo emperador, rey y señor. Y le explicaba que era un alférez de infantería, deseoso de desplegar las alas. A los 15 días de echada la carta en un buzón, recibí la orden de presentarme al comando de mi regimiento. El comandante estaba almorzando cuando yo llegué, y salió a recibirme limpiándose la boca con la servilleta, rojo de cólera y con los ojos brillantes. Me increpó ásperamente por haber prescindido del conducto regular, y cometido el desacato inaudito de dirigirme al emperador de Alemania como si se tratara de un pariente o de un amigo de colegio. De pronto se serenó, me estrechó la mano y me felicitó con efusión. El alto comando me había promovido al cuerpo de aviación, por orden de su majestad el Kaiser. Claro está que no fue el Kaiser quien impartió la orden, y ni siquiera me atrevo a suponer que hasta él llegara la carta de un simple alférez de infantería. Tal vez alguno de sus oficiales del Estado Mayor se apiadó del muchacho que desde el hueco de las trincheras no había vacilado en escribirle pidiendo su traslado, a un arma que se consideraba entonces excepcionalmente peligrosa. Lo cierto es que mi libreta militar ostentaba una nota en que se decía que el titular había sido promovido a la aviación por orden de su majestad, y varias veces mis superiores y mis compañeros me preguntaron, con los ojos muy abiertos por el asombro, ¿qué pitos tocaba yo con la familia Hohenzollern? Salí para Gotha, donde funcionaba una de las escuelas de aviación más importantes, por ser la sede de una fábrica de aviones. Era la capital del ducado de Sajonia, Coburgo, Gotha, cuyos príncipes están entroncados con muchas casas reinantes del continente europeo. Hice mi entrenamiento en un albatros, que carecía de instrumentos de orientación, y era endeble y vacilante como una palomita de papel. El profesor era un civil, aventurero como lo fueron todos los aviadores antes de 1914. Para obtener el brevet de piloto no se tenían en cuenta las horas de vuelo, sino el número de despegues y aterrizajes hechos por el alumno, ni existía entonces propiamente hablando un arma especializada de la aviación, sino que allí ingresaban en comisión alféreces y oficiales de armas distintas de la infantería. Por eso yo era un caso excepcional, y además era voluntario, en tanto que mis compañeros de la escuela eran oficiales de carrera. A las 2 o 3 semanas de entrenamiento había efectuado unos 40 aterrizajes, y el instructor me comunicó que podía hacer mi primer viaje solo, como los pilotos de verdad. Quien sea aviador sabe lo que esto representa para un simple aspirante. La perspectiva de lanzarme al espacio sin más compañía que mi avión, y mis pensamientos luchaba en mi corazón con la felicidad de volar solo con mis propias alas. El acontecimiento tenía mucha importancia, pues era un primer examen para la adquisición del brevet. Después vendrían otras 2 pruebas, la que consistía en trazar en el aire la figura de un 8, y aterrizar con el motor apagado en un círculo determinado, y la de alcanzar los 2000 metros de altura después de más de 1 hora de vuelo. También tenía que hacer pequeños vuelos de crucero a los pueblos cercanos.
El primero sin acompañante, y el primer aterrizaje forzoso, eran hazañas que se celebraban en el casino con una ronda de copas pagadas por el pichón de aviador. Durante uno de mis vuelos de entrenamiento hice un aterrizaje de emergencia en un sembrado de papas, y mi avión se fue de narices y se rompió la hélice. En pocos momentos el campo se llenó de labriegos y curiosos, que me miraban como si hubiera caído de la luna. Me ayudaron a levantar el avión, y a ponerlo sobre sus ruedas y con la cola en el suelo. Después de repararlo regresé a la escuela, contento, pero preocupado, porque no sabía qué efecto tendría aquel accidente en el desarrollo futuro de mi carrera. Mi sorpresa fue grande cuando me comunicó el instructor que estaba en condiciones de obtener el brevet de piloto, pues un aviador perfecto debía pasar por la prueba de un accidente como el mío. Terminado mi entrenamiento, hechos mis primeros loops y otras maniobras de acrobacia, provisto del brevet partí de Gotha a la Escuela de Aviación de Caza en Valenciennes. Me destinaron a la escuadrilla de caza número 14, comandada a la sazón por el capitán Berthold Haas de la aviación alemana, quien al terminar la guerra tenía 50 victorias a su favor ganadas en lucha contra aviadores ingleses y franceses. Años más tarde le dieron muerte los comunistas en Harburg, suburbio hamburgués, y sobre su tumba todavía reposa una lápida con la siguiente leyenda: invicto para el enemigo y muerto por sus propios hermanos. En mi escuadrilla había pilotos relacionados con las familias más nobles de Alemania, era una escuadrilla de Bons, y en los primeros tiempos yo me sentía cohibido. Mi educador era von Bülow, oficial perteneciente a la familia de quien fue canciller de Alemania en los tiempos posteriores a Bismarck. Se sentaba a la mesa junto a mí, para vigilar mis modales, pues aún en plena guerra se consideraba de la mayor importancia el que un oficial alemán, mayormente un aviador, fuera un perfecto caballero. Debía serlo en el cielo y en la tierra, lo mismo en el campo de batalla que en un salón. Por la misma razón se exigía a los novatos que improvisaran brindis y discursos en honor de una dama imaginaria, a fin de que vencieran su timidez, y aprendieran el desparpajo que es propio de los hombres de mundo. Era obligatorio presentarse al comedor del casino vestido de uniforme, y no con el atuendo que ordinariamente se llevaba al entrar en combate, por lo cual el casino se llenaba de noche de oficiales vestidos de vistosas casacas y guerreras, correspondientes a todos los regimientos, pues ya he dicho que la aviación no tenía uniforme que le fuera propio. Mi primer vuelo sobre el frente enemigo me costó una reprensión del comandante, porque sin darme cuenta recibí un impacto en la parte posterior del asiento. No tardé en obtener la primera victoria una tarde en que nos trabamos en combate con una escuadrilla francesa, y después de una larga lucha obligué al adversario que me cupo en suerte a aterrizar detrás de nuestras líneas. Los aviones de caza disponían de 2 ametralladoras fijas que disparaban sincronizadas al paso de la hélice, y para apuntar con ellas y colocarlas en posición adecuada había que enfrentar el avión al objetivo como si su trompa fuera la boca de una pistola gigantesca. El arte del piloto perseguido consistía en esquivar el ataque mediante maniobras sorpresivas, y giros, y loops, y caídas de hoja seca, para no presentar el flanco al adversario. Mi primera victoria, como digo, fue sobre un joven oficial francés, quien resultó oriundo de Burdeos. Cuando cayó detrás de nuestras líneas lo conduje al casino de oficiales, y brindé con él y le ofrecí cuanto podía necesitar antes de ser trasladado al campo de prisioneros. Me dio la dirección de su madre, y por conducto de la Cruz Roja Suiza le escribí una larga carta informándole de la suerte de su hijo. A partir de entonces sostuve con él una correspondencia que se prolongó por muchos años, y de mortales enemigos que habíamos sido en el aire, en la tierra nos convertimos en 2 buenos amigos. En casos semejantes se enviaba un mensaje al campo enemigo, y el avión encargado de esta comisión llevaba un distintivo en las alas, lo cual bastaba para que no fuera atacado. Tampoco lo era el aviador que en pleno combate agitaba un pañuelo indicando que estaba herido, o se le habían agotado las municiones y no podía defenderse. Si alguno moría peleando, o perecía al caer, el mensaje se lanzaba al campo enemigo junto con una pequeña corona. Cuando cayó mortalmente herido detrás de las líneas inglesas en las de la aviación alemana, von Richthofen, que tenía más de 80 victorias sobre sus enemigos, fue enterrado por estos con todos los honores militares. Aviones ingleses y franceses volaron sobre el féretro, arrojándole coronas de flores en señal de duelo.
En medio de una de las guerras más sangrientas que recuerda la historia, los aviadores respetaban ciertas costumbres caballerescas que por desgracia desaparecieron para siempre después de 1918, se olvidaron como los duelos singulares a la puesta del sol, sobre la tierra de nadie, cuando los campeones del uno y del otro bando se retaban, y se embestían en el aire al igual que lo hacían 1000 años antes los caballeros a las puertas de las ciudades sitiadas. Acampábamos en la retaguardia, muy lejos de las líneas de fuego, y ocupábamos las granjas o los castillos cuyos dueños nos recibían con una gentileza que desapareció en Europa junto con la galantería. En Boncourt, en Francia, nos instalamos en el castillo de un marqués que comía con nosotros, entre camaradas, como si nos hubiera invitado a una partida de caza, y no fuera un enemigo que por las fuerzas de la guerra se veía obligado a recibirnos. Cuando nuestra base se estableció en Bélgica, me alojé en la granja de unos campesinos flamencos con quienes viví muchos meses como si fuera un miembro de la familia. Al regresar por las tardes de combatir en el aire, me sentaba con ellos cerca del fuego de la chimenea. Las muchachas de la casa me enseñaban su lengua. Al dejarlos porque nos trasladamos a otro lugar, todos nos despedimos con lágrimas en los ojos como si en realidad no fuéramos enemigos o no lo fueran nuestras respectivas patrias. Aunque inútil, y cruel, y sangrienta, por lo menos la guerra todavía era bella. Se ignoraban las tretas que hicieron tristemente famosa la Segunda Guerra Mundial, y el honor y la caballerosidad figuraban entre las virtudes militares. No había incompatibilidad entre el caballero y el soldado, y para ser buenos soldados los oficiales tenían que ser perfectos caballeros. Luchaban por su patria, pero con limpieza. Como militar no me avergüenzo de haber combatido en una guerra que más que la primera de una nueva era podría considerarse la última de un mundo más amable que el que a partir de entonces nos ha tocado padecer. Sufríamos muchas bajas y teníamos que reemplazar continuamente la nómina de los oficiales. Un día llegó al casino un nuevo compañero que se granjeó inmediatamente todas las simpatías. Se llamaba Helmut y era hijo del general von Kron, famoso en los fastos guerreros de Alemania. Helmut era oficial de carrera desde 1912, y había ingresado en la aviación con el carácter de observador a principios de 1914. Volando alguna vez sobre las líneas rusas, su avión recibió un impacto en el motor, y se vio obligado a aterrizar en el campo enemigo, de donde logró escapar disfrazado de labriego. Un hecho habría de ligarnos para siempre, y se convertiría para los dos en la mejor prenda de nuestras relaciones futuras. Yo era subcomandante de la escuadrilla número 14 cuando un día en que efectuábamos un vuelo de rutina nos vimos comprometidos en un combate peligroso. Paralelamente a la nuestra volaba una escuadrilla francesa mucho más numerosa. Se acercaba rápidamente e iniciaba la maniobra para combatirnos. Von Kron, que no lo había visto, se separó del grupo para atacar uno de los globos cautivos que se elevaban detrás de las líneas enemigas. Los franceses se dirigieron a su encuentro. Al darme cuenta de lo que sucedía volé en su ayuda y ambos logramos escapar al peligro. Von Kron recibió una herida insignificante en la mejilla, pero un impacto inutilizó el motor de mi aparato, y tuve que aterrizar casi al pie de las alambradas de nuestras propias trincheras. 3 días tardé en llegar de aquel sitio a mi base, caminando a lo largo de aquellas. En vista de mi tardanza el comandante había enviado un telegrama a mi madre, diciéndole: su hijo no regresó a la base. Ignoramos su suerte. Cuando me vieron llegar hubo fiesta en el casino, y bulla, y música, y comentarios, y canciones, y charlas hasta la madrugada, pero mayor debió ser la felicidad de mi madre a quien me apresuré a comunicar que todavía hacía parte del mundo de los vivos. Este episodio sirvió de base a la amistad muy estrecha que desde entonces me ligó a von Kron, y determinó el que más tarde ambos nos convirtiéramos en veteranos de los cielos de América, tan distintos y tan distantes de los cielos de Europa. Von Kron fue el responsable de que yo, nacido alemán a las orillas del Rin, 5 años después de terminada la guerra me trasladara a Colombia para vivir a la sombra de Monserrate y Guadalupe, no como un extranjero sino como otro colombiano, pero de esto hablaremos más tarde, pues ahí comienza mi verdadera historia. Los oficiales teníamos una fe ciega en el Kaiser y en los destinos de Alemania. Habíamos triunfado en 1870, y ni por un momento suponíamos en 1918 que estábamos en vísperas de perder la guerra. Ni siquiera prestábamos atención a los rumores que corrían sobre la paralización de los frentes, la desmoralización de las tropas, el hambre en las ciudades de la retaguardia, y la angustia de los altos mandos de Berlín. La derrota se insinuaba como una niebla sutil que nos velaba los ojos.
Ciertamente a veces no podíamos volar porque faltaba el combustible, pero creíamos que todo habría de remediarse pronto. Como la Alemania de Hitler en 1945, la del Kaiser en 1918 se encontraba al borde del abismo, y eran muchos los que se resistían a creerlo. Estábamos un día en un café de Bruselas cuando escuchamos en la calle los primeros gritos revolucionarios. Grupos de soldados vociferaban contra la guerra, y se arrancaban los distintivos de los regimientos para ponerse en su lugar la escarapela roja. Circulaban rumores alarmantes sobre la abdicación del Kaiser y otros reyes de Alemania. De pronto, la orquesta que tocaba cadenciosamente valses vieneses en honor de los oficiales alemanes que conversaban con alegres muchachas belgas, hizo estallar los compases de la marsellesa. La música vibrante ahogó las charlas del café, y las muchachas dejaron de mirarnos como a amigos. Era el fin de la guerra. Salimos a la calle y en los primeros vehículos que encontramos nos dirigimos a la base. Ya había llegado allí una comunicación del alto comando dando cuenta de la firma del armisticio e impartiendo instrucciones sobre el regreso a Alemania. Recibimos la primera amarga impresión de la derrota del imperio, cuando uno de los ordenanzas nos recibió a la puerta del casino blandiendo una botella de champaña. El hombre reía medio borracho. «Ahora todos somos señores», gritó. Las tropas de aviación confluían de todos los puntos de Europa hacia el corazón de Alemania. Los aviadores regresamos a Krefeld, una de las ciudades escogidas por los aliados para concentrar los aviones alemanes que debían entregárseles según el armisticio. En Krefeld nos despedimos von Kron y yo, con la melancolía muy natural en quienes compartieron el pan durante 3 años, y sortearon con igual fortuna los mismos peligros y azares de la guerra. En medio de la confusión de los primeros días que siguieron al armisticio, solo conservaron la disciplina y el sentido del deber hacia el país los excombatientes que retornaban a sus casas. Lo hacían en un orden perfecto, tragando en silencio su desilusión y su amargura. Ni los caminos se bloquearon, ni las tropas dejaron de encontrar alojamientos provisionales, y comida caliente a lo largo de las líneas férreas. Era el último milagro de la organización del comando alemán, pero ya este era impotente para contener los fermentos de disolución que hervían en la retaguardia de las líneas de fuego, donde acababan de silenciarse los cañones. El pueblo hambriento, agitado por elementos que se habían filtrado por la frontera rusa, decepcionado por la magnitud del desastre, se partía en 100 facciones que pugnaban por apoderarse del mando. Proliferaban los consejos de obreros y soldados, aunque teóricamente estos seguían obedeciendo a sus antiguos oficiales. Los marinos, que fueron los primeros en rebelarse contra el alto comando, habían establecido puestos de vigilancia en los lugares importantes. En los primeros momentos controlaron la situación, y por orden suya, los antiguos soldados del imperio arrancaban de las sombreras de los oficiales las presillas del mando. Logré llegar a Krefeld con el personal de mi escuadrilla en perfecto orden, sin que mis soldados, que ya formaban parte de un consejo popular, desconocieran mi autoridad y pretendieran despojarme de mis charreteras. Había sido un buen jefe, y esto lo digo con orgullo porque siempre consideré a mis soldados como a seres humanos. Habían luchado por una patria que se reducía, en su corazón, a un puñado de imágenes queridas, la casa paterna, los juegos infantiles, la madre sentada frente al fuego de la chimenea, las hermanas que cuando los vieron partir, años atrás, tenían los ojos llenos de lágrimas. Mi orgullo de oficial alemán estaba herido hasta las fibras más íntimas. Yo no podía comprender lo que nos había sucedido. Hasta el día del armisticio no había dudado un momento del triunfo de Alemania. 4 años antes el Kaiser nos había prometido que regresaríamos triunfantes cuando florecieran otra vez los cerezos, y dentro de mi espíritu no podía caber la idea de que él hubiera tenido que abandonar sus tierras y sus hombres para refugiarse en Holanda. Para evitar la vergüenza de que los marineros sublevados me arrancaran las insignias de oficial, y de un zarpazo desgarraran mi uniforme de aviador, salí escapado de la base de Krefeld y logré llegar, en un tren, a mi ciudad de Reid. También allí vagaban por las calles exsoldados que lucían orgullosos la insignia de la revolución. Materialmente la ciudad era la misma que había dejado 4 años antes, cuando me fui a la guerra, pero ahora se ofrecía como un lugar completamente diferente a mis ojos de oficial derrotado. Las mismas gentes que conocía cruzaban por las calles, pero sus rostros expresaban sentimientos que antes no reflejaban.
Había inquietud en las miradas, y mejillas hundidas por el hambre, y espaldas encorvadas por el cansancio, y piernas temblorosas que se arrastraban vacilantes a lo largo de las avenidas. Cuando ya iba a llegar a mi casa, y la veía de lejos como una cara familiar que se apresurara a darme la bienvenida, un soldado me detuvo y me pidió, con voz insolente, que trocara mis presillas y condecoraciones por la escarapela de los revolucionarios. ¿No te da vergüenza?, le dije. ¿No combatiste tú también por Alemania? ¿Acaso no eres un soldado? No soy partidario de la revolución, mi teniente, pero de algo tengo que vivir, me respondió. Me pagan 5 marcos diarios por andar por las calles arrebatando a los oficiales sus insignias y obligándolos a ponerse la escarapela roja. Lo dejé con fastidio y él se apartó de mí avergonzado. Cuando entré en mi casa, una extraña mezcla de sentimientos encontrados se confundía con nuestras lágrimas. Teníamos la dicha de volvernos a ver después de 4 años de angustias y zozobras que hubieran podido separarnos para siempre, porque millones de soldados no habían regresado a su casa, y yo había vuelto, pero mi casa ya no era mi propia casa, ni mi ciudad la que había conocido de niño, ni la vida era como antes, ni Alemania era un imperio triunfante. Los cerezos habían florecido 4 veces a las orillas del Rin, y nosotros habíamos vuelto derrotados. Primera parte. Sección 3. Del Rin al Magdalena. A pesar del caos político y económico en que naufragaba Alemania, se conservaban jirones de la antigua disciplina que nos había llevado a las trincheras con la seguridad en el triunfo. Un día cualquiera recibí en nuestra casa de Reich una nota en que se me citaba a un juzgado por haber cometido una infracción a los reglamentos de correos. Como todos los oficiales, cuando disfrutaba de vacaciones durante los años de la guerra, solía enviar a mis amigos y parientes cartas o tarjetas postales que estaban libres de franqueo. Esta prerrogativa era exclusiva de los militares, y nadie podía usufructuarla fuera de ellos, ni siquiera los miembros de sus propias familias. Si sucedía que alguna vez había dirigido una misiva firmada de mi puño y letra, a la cual se adhirieron mis hermanas firmando con su propio nombre. A pesar de que todo parecía deshecho y resquebrajado en Alemania, los correos y la justicia funcionaban, y tuve que pagar 5 marcos de multa por esa infracción a los reglamentos del Estado. En mi casa habían ocurrido muchos cambios desde el día en que partí para las trincheras en Francia. Uno de mis hermanos había muerto, y mi madre había invertido la mayor parte de su fortuna en bonos de guerra que carecían de todo valor. Tuve que buscar por mí mismo los medios para pagar mis estudios. Algunos de mis antiguos compañeros vendían telas por las calles, o hacían pequeños negocios de compra-venta, o trabajaban horas extras en las oficinas. Yo me coloqué en la fábrica de mi tío, un alemán de la antigua época, para quien el concepto del deber estaba tan arraigado como el instinto de conservación. Tenía el orgullo de su trabajo, y pertenecía a esa clase de alemanes que como Albert Bollin, fundador de la Hamburg America Line, había enfrentado al propio Kaiser su orgullo de comerciante hamburgués, pocos años antes de que comenzara la guerra. Con ocasión de alguna visita del emperador a los astilleros de Hamburgo, se le ofreció una comida con asistencia de los funcionarios y los industriales más importantes de la ciudad, y el Kaiser, para premiar la constancia y el esfuerzo de Albert Bollin, se levantó a la hora del brindis para ofrecerle un título nobiliario. Pero Albert Bollin respondió: «Un comerciante de Hamburgo se ennoblece a sí mismo», y rechazó el título que le ofrecía el emperador. Cuando me presenté en la oficina de mi tío para pedirle trabajo, me entregó un trapo de limpiar el polvo y una caja de sellos de correo. Mi ocupación consistiría en hacer la limpieza y manejar escrupulosamente el franqueo de la correspondencia de la casa. Era un trabajo de sirviente y de niño, humillante para quien había comandado una escuadrilla de aviación, y durante 4 años había peleado en las trincheras y en el aire contra los enemigos de Alemania, pero mi tío quería enseñarme sin demora a enfrentarme con las dificultades de la vida corriente. Esta había sido para mí, hasta entonces, una aventura deliciosa. Pero la vida cambia, y si ahora deseaba continuar mis estudios de jurisprudencia y ciencias económicas, tenía que olvidar mis glorias pasadas, y comenzar por limpiar el polvo y pegar estampillas. La situación interna de Alemania era tan grave que no podía preverse a dónde habría de llegar. Los comunistas, los spartaquistas, los republicanos, los monárquicos, los antiimperialistas, los separatistas del Rin, lanzaban sus manifiestos a la calle, y se combatían furiosamente en el recinto de la Asamblea Nacional. Todos los días estallaban movimientos subversivos.
La inflación adquiría proporciones monstruosas, y el marco cambiaba de cotización a cada momento. 1.000.000.000 de marcos, es decir, un 1 con 12 ceros, apenas valía $1. Los bancos transportaban en camiones toneladas de billetes que apenas servían para comprar una botella de vino o un jarro de cerveza. Muchos hombres que habían sido millonarios antes de la guerra, dueños de fábricas, empresarios, comerciantes, funcionarios del imperio, de la noche a la mañana quedaban en la calle y sin recursos para el día siguiente. Mucha gente sencilla no tenía idea de qué era la inflación, ni sabía qué pasaba en el complejo mundo de los negocios, y se convertía en fácil presa de los agiotistas. Uno de ellos propuso a mi madre compra de nuestra casa, que antes de 1914 tenía un precio aproximado de 70.000 marcos, por la suma de 400.000, que ahora resultaba exorbitante. Convencida de que hacía un buen negocio, la vendió y colocó el dinero en el banco, dichosa porque pensaba que sus hijos tendríamos el porvenir asegurado, y a ella le esperaba una vejez tranquila. Al cabo de un mes los 400.000 marcos de la casa valían exactamente medio centavo de dólar, con lo cual no podíamos comprar ni siquiera un puñado de castañas. A pesar de todo, y gracias al trabajo en las oficinas de mi tío, pude continuar mis estudios. Goebbels, que los había terminado durante la guerra, mientras yo peleaba en el frente de batalla, años más tarde gritaría iracundo a través de la radio del Tercer Reich. Mientras ustedes permanecían en las mansardas estudiando, nosotros luchábamos por el pueblo en las calles. Cuando comenzaba a dudar no solo de Alemania sino del mundo entero, recibí una carta de Helmut von Kron, mi compañero de armas y subalterno en la escuadrilla número 14. Se hallaba en un país de América del Sur, llamado Colombia, y volaba sobre un ancho río de aguas amarillentas, no flanqueado de castillos como nuestro Rin sino de selvas que se perdían a lo lejos y se encrespaban en valientes cordilleras. Vivía enamorado del cielo eternamente azul, del sol bravo del trópico, de la verdura intensa de los árboles, de las llanuras anchas y fabulosas que 400 años antes recorrieron, vestidos de pieles, los soldados de unos alemanes llamados Alfinger y Federmann. Von Kron me invitaba a reunirme con él para trabajar en una empresa de aviación que se había fundado 2 o 3 años antes. Busqué afanosamente en la enciclopedia el nombre de Colombia, país cuya existencia había ignorado hasta la víspera, y me enteré de que se encontraba en la cabecera de América del Sur, al pie del Canal de Panamá, y entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Sus cordilleras se elevaban a alturas no soñadas por los europeos, para quienes el Monte Blanco es un coloso. Ríos que arrastran oro en vez de arenas, minas de esmeraldas en las cordilleras, plantaciones de café que cubren sus flancos hasta perderse de vista, bananeras que se detienen a la orilla del mar, yacimientos de platino, valles de clima suave en las altas mesetas, vegas ardientes en las costas, llanuras interminables que ruedan hacia el Amazonas, todo eso era Colombia. No en balde la enciclopedia contaba a grandes rasgos la historia de los conquistadores españoles que 400 años antes llegaron a esa tierra en busca de El Dorado, que tirita en el fondo de las lagunas. Decidí partir. La compañía de von Kron no podía pagarme los gastos de viaje, y tuve que vencer los recelos de mi tío, quien se avino a hacerme un préstamo sobre la base de que aprendería el español, actuaría como representante de su fábrica en el lejano país, y regresaría a Reit al cabo de un año. Mi tío no deseaba que tuviera relaciones de ninguna clase con la aviación, pues ella continuaba siendo para él, y para la multitud de gentes de su época una descabellada aventura. Años más tarde, cuando ya me encontraba en Colombia, me dirigí a él para pagarle la deuda, que consideraba sagrada, pero el buen hombre no consintió que le restituyera su dinero, y se dio por bien servido al saber que yo, con mi trabajo, había conquistado una posición independiente. En los primeros días del mes de enero de 1924 embarqué en el vapor Prinsen, de bandera holandesa, que zarpaba de Ámsterdam con destino a Puerto Colombia. Era en la mitad del invierno, y rachas de niebla fría y pegajosa se enredaban a las construcciones del puerto, flotaban como sucias banderas atadas al árbol de las grúas, y se abatían en el mar. La sirena del barco se quejó allá arriba, en el cielo muy bajo que ocultaba las chimeneas y los mástiles. En el muelle se agitaron los pañuelos de las despedidas. El barco sesgó lentamente arrastrado por los remolcadores. Las torres metálicas y las techumbres del puerto no tardaron en esfumarse y desaparecer.
Tuve un sobresalto de angustia por lo que dejaba detrás de la cortina de nubes que ocultaba a mis ojos el fantasma de Europa, mi madre, mis hermanos, mis compañeros de colegio, mis camaradas de guerra, las viejas canciones mezcladas al agrio olor de la cerveza, las calles de Reid, los bosques donde jugué de niño, los cerezos en flor a lo largo de los caminos por donde ruedan las carretas tiradas por grandes percherones, y el Rin que se arrastra lentamente hacia el mar llevando en sus aguas azules la imagen de los castillos y las catedrales. Si hubiera sido en primavera, tal vez me hubiera sentido más desamparado y más triste al dejar a Alemania. En alta mar, el viento áspero y frío barrió de mi frente todos mis pensamientos. Ni siquiera volví los ojos para mirar la estela de recuerdos que dejaba el barco en el agua. Frente a mí se abría el mar, y a miles de leguas de distancia cabrilleaba el porvenir en las doradas playas de Colombia.